Oigan, pues vamos a pensar en el tema del cual les acabo de hablar, que es el miedo, la preocupación y la ansiedad y la forma en la que nos relacionamos con estas emociones cuando aparecen. Y vamos a hacer una meditación sobre el tema, ¿no? En nuestra vida diaria tenemos muchas oportunidades de familiarizarnos con estas ideas de cómo superar nuestros miedos, nuestras ansiedades y preocupaciones, ¿no? Cada día experimentamos un sinnúmero de emociones que a veces nos perturban: cansancio, mal humor, dolores, abatimiento, frustración, aburrimiento, un sinnúmero de emociones, y nuestra, digamos, conducta habitual es la de querer liberarnos de ellas sin siquiera conocerlas, sin siquiera familiarizarnos un poquito para conocernos a nosotros mismos y saber qué pasa con esto, ¿no? Sería muy bueno que antes de buscar un calmante o de encender la televisión o de ir al refrigerador a buscar alimento porque me dio ansiedad y quiero comer algo, o a la despensa un pan, un pedazo de pastel, etcétera, o incluso antes de llamar a nuestros amigos, dedicáramos algunos minutitos a experimentar, simplemente a experimentar el dolor y a reconocer esto. Esto es sufrimiento y no evadirlo. ¿Me explico? No estoy diciendo que hay que quedarnos en el sufrimiento y torturarnos y dolernos, ¿no? No, simplemente vamos a reconocer la parte de dolor que tiene la vida. No podemos estar evadiendo siempre el dolor. No quiero sentir, me han dicho. No quiero pensar, no quiero hablar. Entiendo que hay tiempos en los que no queremos hablar, pero después lo vamos a retomar. Pero cuando llegan esos tiempos de retomar y me niego a reconocer mi propio dolor emocional, estamos hablando básicamente del dolor emocional, entonces no me voy a conocer siquiera a mí misma o a mí mismo. Si yo niego el dolor personal, estoy negando la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen que estoy negando la vida? Porque la vida es tanto alegría como tristeza, tanto regocijo como dolor. Eso es la vida. Y si yo evado el dolor y solamente quiero alegrías, entonces no soy hermano de la vida, no soy amigo de la vida y por lo tanto no estoy aprendiendo a vivir. ¿Qué pasa cuando nacemos? ¿Llegamos bien contentos haciendo fiesta? No. Lloramos generalmente. Entonces, ¿eso qué querrá decir? Que en esta vida hay sufrimiento. Ahora, quienes me conocen saben que yo, partidaria del sufrimiento, así que digas, vamos todos a sufrir porque es parte de la vida, pues no soy, ¿verdad? Para nada. Sin embargo, reconozco, hay que reconocer, los invito a reconocer el dolor en nuestra vida. Todos hemos perdido un ser querido y nos ha dolido. Pero no nos quedamos a vivir en el sufrimiento de esa pérdida. Todos hemos perdido algún trabajo. Todos
todos nos hemos quedado a veces sin trabajo y con un montón de responsabilidades encima, ¿no? ¿Y qué ha pasado ahí? ¿Nos quedamos a vivir en el...? No, pero sí reconocemos que hay dolor. El sufrimiento lo vamos a hacer tan extenso como nosotros queramos. En el video anterior les hablaba de la forma en la que nos relacionamos con las cosas, con las personas y con las situaciones, ¿verdad? Entonces, debido a que habitualmente evitamos relacionarnos con el dolor, es difícil que sepamos exactamente cuál es el origen de nuestro sufrimiento y de esa forma solucionar las cosas. Si yo me la paso evadiendo sin entrar en la herida, solo voy a estar corriendo y no voy a estar trabajando para solucionar este sufrimiento, este dolor. En psicoterapia yo les digo, es como, vamos a abrir la herida. Y hay gente que me dice, ay no, ¿por qué tenemos que hablar de eso? ¿No? Porque si no tocamos el dolor, no solucionamos. Es importante que nos hagamos amigos, hermanos de la vida, abrazando tanto la alegría como el dolor, tanto las buenas cosas que nos suceden como las que no son buenas, ¿verdad? Esto no significa que debamos considerar nuestra vida como una tragedia, ¿verdad? O que nos centremos, como les decía hace rato, en el puro sufrimiento, 6 meses para experimentar que ese no, o para reconocer que en esta vida hay sufrimiento. No, no se trata de eso. Eso nos va a llevar a sentirnos miserables o tensos o cosas así que no tiene ninguna razón de ser. Pero podemos permanecer conscientes del sufrimiento y no por ello perder el sentido del humor. ¿Cuántas veces nosotros hemos experimentado en carne propia o bien hemos visto personas que ante el sufrimiento se ríen, se agrandan, enfrentan cosas, ¿no? Entonces, tanto la felicidad como el sufrimiento son impermanentes. También no es real que la felicidad o la alegría, vamos a llamarlo alegría, porque la felicidad es otra cosa, ¿no? Hemos hablado de la felicidad y todavía no creo que quede muy claro esa idea que a tantos les molesta la palabra felicidad porque dicen que no existe, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de la alegría, ¿no? Tanto la alegría como la tristeza son impermanentes. No puedo estar todo el tiempo alegre, ni puedo estar todo el tiempo triste, ¿sí? Lo que sí puedo hacer es que aún en la tristeza, yo trate de sacar lo mejor de eso para estar de alguna manera un poco más reconfortado, pero sin desconocer el origen de ese sufrimiento. Les recuerdo, si yo evado el dolor, si no lo quiero trabajar, no me voy a conocer y no voy a solucionar. Y va a llegar otro dolor porque va a llegar, porque es la vida, y entonces vuelvo a tratar de evadirlo. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta dónde va a llegar mi mente para evadir lo que es una realidad, ¿no? Con todos los problemas físicos y mentales, es importante recordar, es pasajero. Esto también pasará. En algún momento, cualquier alegría o cualquier tristeza va a desaparecer.
hasta que yo transforme mi mente, los problemas y el sufrimiento me seguirán aquejando. ¿Se puede eliminar el sufrimiento? ¡Claro que sí! Buda nos dio un regalo de las 4 nobles verdades. Nobles porque nos elevan, nos ponen en un nivel de sabiduría y compasión muy grande. ¿Cuáles son? Se las digo muy rápidamente. En la vida hay sufrimiento, es la primera. El sufrimiento tiene un origen. Ese origen es la ignorancia, el apego y la aversión. La tercera noble verdad es que el sufrimiento puede cesar. Y la cuarta noble verdad es que nos da un óctuple sendero para solucionarlo. Y si les parece, de este óctuple sendero podemos hablar en una próxima vez. Nos vemos.